gentileza que ha tenido en aceptar este reportaje, digamos, fundamentalmente para referirnos a parte de su gran obra, específicamente la parte que le corresponde a la guitarra, a las obras que bueno, podemos ejecutar los guitarristas. Yo quería preguntarle entonces, maestro, en primer lugar, ¿cómo es que usted se ha volcado a componer para la guitarra, para ese instrumento que aparentemente para muchos compositores está como vedado, como que es algo o insignificante en algunas épocas, o si no prohibido por la dificultad técnica que tiene la escritura para el instrumento? Bueno, en primer lugar le agradezco a usted que venga a interesarse por mi molesta labor, de verdad le digo. Y en segundo lugar, la guitarra es un instrumento que me gusta mucho siempre, además es tan popular y tan común en Argentina, todo el mundo. Yo tenía un hermano que tocaba guitarra de oído, ¿sabes? Sí. Y nunca yo toqué piano desde muy chico, pero nunca me interesó la guitarra como un instrumento. Cuando yo recibí la beca y vine a Buenos Aires, yo ya había compuesto algunas obras y había una canción que se llama La Rosa, que a mi hermano le gustaba muchísimo esa canción, porque realmente le emocionaba. Me pidió un día que yo le hiciera una versión para guitarra, ¿no? Él iba a hacerse le escribí la versión, pero no pudo tocar. Era difícil tal vez. No, yo no sabía la instrumentación, no sabía cómo manejar la guitarra. Después hice una tentativa nueva, como una cantilena que yo había escrito, y se la di a María Luisa Nido. Sí, ella la pudo tocar, pero era terriblemente engorrosa. Y ya eso después lo hice retirar de la circulación. Sí, de circulación, no. Pues ya cuando aprendí un poco me di cuenta. Claro. En cuanto hará unos cuantos años que yo, 15 o 20 años que yo escribí las obras de la sonata, ¿usted sabe la fecha? No sí, yo tengo anotado que la primera obra es Jeromita Linares, 1966. Sí. Y a partir de ahí, durante 7 años, sí, las otras 3 sonatas. Bueno, la primera que escribí fue Jeromita Linares. Y fue a pedido de Lara. Ajá. Y a pedido de un cuarteto que no me acuerdo cómo se llamaba, porque tenían que estrenarla en el Teatro San Martín. Ajá. Y sí, yo conozco esa versión de Roberto Lara, está en disco. Sí. Justamente yo cuando la estudié este año, que la he tocado, me guié un poco escuchando otras versiones, entre ellas la de Lara y la de Eduardo Falú. Esas son las versiones que yo conozco. Bueno, y entonces volviendo a lo que les decía, entonces Lara me dijo que escribiera. Yo pensé en un quinteto, no tenía los temas, pero pensé en un quinteto. Claro. Y quedamos entonces de acuerdo en que yo escribiría como escribía antes de saber nada, ¿no es cierto? Y que él leería, él era muy buen lector a primera vista. Ajá. Él leería y me diría si había algunas cosas difíciles de tocar. Y así lo hicimos. Yo preparaba 2 o 3 páginas de música. Él venía los sábados o los domingos, porque él trabajaba, como yo también trabajaba. Claro. Y entonces, como era un rápido lector, leía y iba todo bien hasta que, no, este es muy difícil este acorde, me decía. Este acorde, ponía la mano así, claro, toda locura, no se puede, ve que no se puede. Entonces yo inmediatamente, sabiendo el acorde, le cambiaba la posición sin cambiar el acorde, ¿saben? Lo ponía en 6 o en sexta y cuarto, cualquier cosa así, o en fin, no tan sencillo. Claro, en otra posición. En otra posición. Otra inversión. Exactamente. Y entonces ahí andaba. Y así corregía todas las cosas difíciles de ejecutar en la guitarra, que no eran muchas, salvo algunos acordes, sobre todo acordes de novena con muchas alteraciones, eso daban trabajo, ¿no? Pero así fue. Y yo poco a poco fui aprendiendo. Ajá, claro. Fui poco a poco aprendiendo, semana tras semana venía. Y salió Jeromita Linares y salió bien. Sí, salió bien. Y tuvieron tanto éxito, se hicieron grabaciones. Acá se han hecho grabaciones en Japón, en México, en todas partes. Esa obra se difundió, la grabó John Williams. Sí, eso es la hizo. Esta es una cosa que mucha gente no sabe, y es el éxito que tienen y la aceptación que tienen las obras del maestro Guastavino en el resto del mundo. Yo quería preguntarle, para cerrar un poquito este primer capítulo, entonces, ¿cómo es la historia? ¿Usted compró una guitarra para que usara? Claro, para que no tuviera que volver, me costó
600 pesos, pero de antes, ¿saben? Claro, de ahora se Ya lleva. había inflación, ya había inflación. Había inflación. Y la guitarra fue buena, todavía la tengo. Todavía la conservo, la hemos visto por algún rincón. Así es, así es. Ya para guitarra sola. La primera sonata del año 1967 está dedicada a su hermano José Amadeo. José Amadeo, exactamente. Se la dediqué a mi hermano porque en ese año mi hermano se suicidó. Se suicidó, no se sabe por qué. Yo creo que había tenido un cáncer o una cosa así. Claro. Y entonces se eliminó. Y cuando sucedió eso yo quedé mal, Claro. imagínense, muchos días, sentado ahí en ese sillón. Y al final reaccioné, y estaba haciendo la primer sonata, ¿no? Y ahí salió el segundo movimiento, que es una elegía. ¿Se acuerdan Esto ustedes? sí, lo sé. Es una de las cosas que más me gusta tocar, ¿no? El segundo movimiento. Sí, tiene una Bueno, esa es una sí. elegía para la muerte. No quiero llorar. Claro. Bueno, pasemos. Y después las otras sonatas, la segunda sonata vino por el éxito que tuvo la primera. Claro, ¿sabe? y dedicada a Roberto Lara. Sí, la primera a mi hermano. Yo se le iba a dedicar la primera a Lara. Ah, claro. Pero Por le los dije, acontecimientos. por los acontecimientos le dije. Además mi hermano tocaba la guitarra de oído, le dije. Claro. Y tocaba el piano de oído también. También. Sí, también. Bueno, era el mayor, era el primogénito de la familia, así. Bueno, y después la segunda sonata salió rápido, enseguida la escribí. Y usted dice que son iguales, pero... No, yo decía que vi, después de tocar algunas, bueno, yo toco la primera y la tercera, pero también me acerqué un poco a la segunda y vi que utiliza procedimientos similares, por ejemplo, como que los primeros movimientos siempre están en 6x8 o en 9x8, el segundo movimiento siempre es un 2x4, y tiene características similares como por ejemplo el hecho de pedir como improvisando en el segundo movimiento. Sí. Bueno, también el uso de las estructuras clásicas, ¿no? De la sonata, pero eso es lógico, si son sonatas. Claro. Quería preguntarle esto, si era deliberado el uso de ciertas similitudes con Bueno, respecto me preguntan muchas cosas, ya me estoy Son perdiendo. muchas cosas. Son muchas cosas juntas, Bueno. no sé cuál le voy a contestar. Bueno, Espérese. primero entonces sería A ver. que noté que utiliza ciertos caracteres comunes en las tres sonatas. Bueno, le digo eso, a eso le digo una cosa que es normal. La sonata es una forma Sí. musical que tiene cierta estructura que hay que respetar, ¿no es cierto? Composición, desarrollo. Eso está perfectamente expuesto en la sonata. Bueno, así que todas las sonatas tienen 3 o 4 movimientos. Las sonatas antiguas tenían 4 movimientos, Sí. y aún más, y hasta 10 movimientos, ¿no es cierto? Pero después se estabilizó y la sonata moderna tiene 3 movimientos. Eso, son cosas inamovibles para un hombre que respete Claro. la música, ¿no es cierto? Entonces es lógico que tengan 3 movimientos, el primero que sea brillante, el segundo que sea un lento y el último muy movido, ¿no es cierto? Bueno, es como le dije hace unos minutos, es como un soneto. Ajá. Tiene 14 versos. Si usted hace un soneto con 15 versos, lo puede hacer, porque se llama, me enseñaron, no me acuerdo más cómo se llama, estrambote. Ah, sí. Se le pone estrambote. Pero el soneto, que hay 1 millón de sonetos escritos en castellano, más de 1 millón, todos son iguales, 14 versos. Y la sonata tiene esos movimientos que hay que adaptarse. Ahora, pasa una cosa. Yo siento la música argentina. Desde chico siento la música argentina. Entonces, toda mi producción salió a Argentina y sale a propósito a Argentina. ¿Comprende? Sí, sí. Sí, de verdad le digo, yo no tengo vergüenza de escribir cosas a la manera popular. Y esas cosas a la manera popular por todo el mundo se han difundido, ¿sabe? De verdad le digo. Entonces, yo me impongo, pero no es un trabajo que me esfuerzo para hacer, porque viene solo. Espontáneamente. Espontáneamente, yo pienso en la forma. Acá no sé nada de folclore nacional, no conozco, aprendí lo que es una samba porque le pregunté a mi amigo Calú, que me dijo que eran 32 compases y que tenía que tener tal cosa y tal cosa. Yo no sabía. Si usted me dice que es yo no sé lo que es un canto popular, la estructura de un canto popular, no la conozco.
Pero el aroma de la música popular la tengo en las venas. ¿Sabe por qué le digo? Yo era un chico de 5 o 6 años y venía un tío mío desde La Quiera, que en la provincia de Buenos Aires. Él era chacarero, tenía campos de trigo, ¿sabe? Venía a Santa Fe, donde yo vivía. Y yo era chiquilín, yo empecé muy chico, tuve un padre fantástico. A los 5 años me llevó a una profesora de música, mire, porque yo tocaba el piano así, jugando. Y este tío era un hombre muy simpático, se afectaba y cantaba cosas de la provincia de Buenos Aires, ¿sabe? Tan bellas, tan hermosas, tan lindas, que ahora las toco en el piano recordándolo y me emociona, mire. Y eso se me metió en la sangre a mí, desde chico, mire, el amor por las tonadas, por las músicas. Y después cuando empecé, porque en Santa Fe no había música, yo estoy hablando del principio del siglo. ¿Usted vivía en una zona céntrica o en una zona...? No, más bien aislada, no, dentro de la ciudad, pero no en el centro, no en el centro. Barrio, En un tiempo después viví frente al Teatro Municipal, bien en el centro. Claro. Pero en mi infancia no, era una casa en medio de cuadras sin pavimentar. Y había 4 casas en la manzana, claro. ¿sabe? Teníamos una casa enorme nosotros. ¿Y casi una zona rural sería? No, completamente civil, No, no digo rural, completamente ciudadana. Claro. Estábamos Santa Fe entonces era una ciudad muy pequeña, habrá tenido 40, 50 mil habitantes, una cosa chica realmente, ¿no? Y vivíamos a unas 8 cuadras del centro. Esto sería aproximadamente 1920. 1920, sí, 8 años ahí yo tenía, 1920, sí. Bueno, ¿y dónde andábamos? Que estaba contando. Su tío cuando se afeitaba. Bueno, y ahí ya le dije, se me metió en las venas esa belleza de música y después ya me brota sola. Y me estaba diciendo también que en Santa Fe no había mucha música para apreciar. No había. Solamente vinieron 2 hombres, que yo recuerde, y mi padre, que tuve un padre fabuloso. Mi padre era una modesta persona, pintor de paredes, pero era un hombre muy inteligente, poco instruido, porque al tercer año tuvo que abandonar para ganar su dinero, pero tenía la visión de la educación, ¿sabe? Él era emprendedor y empezó a hacer carrera, se independizó de su trabajo, y cuando empezaron a tener hijos fue la ley fundamental de su mente, la educación. Miren, a todos nosotros nos educó. Mi hermano fue abogado, yo debería haber sido ingeniero químico, pero la música me venció. Adiós, gracias. Las 4 hermanas fueron lo máximo que había entonces, maestras. Pero a mí, cuando vio que yo tenía habilidad para tocar el piano, me llevó a la mejor profesora que había venido de Alemania, Esperanza Lotringer, para que me enseñara. Yo no sabía, aprendí a solfear a leer música antes que a escribir. Qué maravilla. ¿Se da cuenta? A mis hermanas le puso, una que sabía dibujar bien, le puso el mejor profesor de pintura. Fue todo así, mire, fue fantástico realmente el padre que tuve. Todo lo que soy lo debo a mi padre y a mi madre. Le digo, lo reconozco ahora claro. Que soy grande, lo reconozco, que realmente ha sido un prodigio de padre. Fue compuesta en el año 1973 y, cosa extraña, quedó medio en el olvido, no fue estrenada inmediatamente como ocurre con sus obras. En general son interpretadas inmediatamente. Sí. Esta obra quedó un poco guardada y yo tuve la suerte de estrenarla en el año 1989. O sea que pasaron muchos años. Yo quería preguntarle ¿a qué atribuye usted este olvido? Bueno, yo le contesto. Yo también me preguntaba, ¿qué pasa con esta sonata? Digo, ¿habré escrito un bodrio que no se puede tocar? De verdad, estaba completamente... Y me olvidé de la sonata, Y un día me habló, ¿cómo se llama? Su profesor que fue... mi profesora fue la señora Gómez Crespo. No, Horacio Ceballos. Ceballos, claro. Que me mandaba a usted porque... Claro. Yo no podía creer cuando me habló Ceballos. Claro. La sonata 3 va a tocar, si no la toca nadie. ¿Qué pasa? Yo pensaba directamente que había hecho una cosa intocable, ¿sabe? Y ahora le digo, cuando usted entró muy escueto, muy realista, muy matter of fact, ¿no?
Y se sentó, le ofrecí la guía telefónica pero usted tenía su banquito. Y empezó a tocar sin decirme nada. Y yo me deslumbré. Le digo, yo me había olvidado completamente de cómo era esa sonata, no la volví a leer. Y tocada por este muchacho, ¿qué fue? Mire, una impresión, no sé si se lo hice notar. Sí, me comentó. Yo quedé absolutamente arrobado por su toque y arrobado por la sonata. La sonata es realmente muy linda. Bueno, esa sonata no es criolla, pero es contra lo criollo. Le voy a explicar por qué. La música nuestra, la samba, tiene pam, pa, pam, pam, pa, pa. Exactamente. Y el ritmo que yo le puse es pa, 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 pa. Eso no tiene nada que ver con lo criollo. Contrarritmo, dijo usted. ¿Contrarritmo? Me dijo en aquel momento. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sin embargo suena argentino. Sí. La música argentina de samba, que es ese ritmo, se toca en 2, o sea, 6x8. Sí. Y la sonata es 9x8. Pero sin embargo suena argentina. Suena argentina. Mi teoría que quedó, que por qué quedó tanto tiempo en el olvido esta obra, es también un poco con respecto a ese primer movimiento. Yo pienso que el primer movimiento se hace un poco difícil de interpretar, justamente porque tanto el primero como el segundo tema tienen el mismo ritmo. De las canciones que analizó, el 70% son menores. Escribo en el tono menor con más gusto. De las cantilenas, el 80% son menores. ¿Se da cuenta? Eso es una cosa espontáneo también, sí. Así. Bueno, también quería preguntarle sobre Jeromita Linares y sobre el resto del ciclo Las Presencias. Yo quería preguntarle fundamentalmente por los nombres. Si es que estos nombres son reales, ficticios o una combinación. Uno y otro. Una cosa y otra cosa. Algunos nombres son reales, algunos nombres no son reales. Jeromita Linares no se llamaba Jeromita Linares, sino Jeromita nada más. Doña Jeromita se llamaba, vivía a la vuelta de casa. Era una mujer extremadamente miope y ya mayor, de 60 años. Española, sí, muy menuda, muy media jorobada, así. Tenía un ranchito, estaba en los fondos de un banco, ¿sabe? Un banco que estaba ahí en la casa, al lado de la casa nuestra. Y tenía un ranchito, pero ¿qué es eso de terrón? Realmente, de terrón y paja. Y tenía en latas de aceite muchos claveles puestos por ahí, ¿sabe? Era muy pintoresco. Y cuando mi mamá me mandaba a comprar huevos, porque tenía gallinas. Tenía gallinas. Y entonces ella, cuando uno le daba las monedas, porque costaban monedas los huevos, claro, ¿no? Entonces hacía así para ver, ¿sabes? ¿Cómo hacía? Era un encanto de mujer, le digo. Ahora, el Linares lo puse para no dejarla sin apellido. Sin apellido. Un apellido. Sí, no tiene nada que ver, pero la ternura que hay en Jeromita Linares me lo producía esa mujer, porque era realmente un encanto de mujer. Esa es real. Después de la otra presencia, ¿cuáles son? ¿Usted se acuerda de los nombres? Bueno, usted me contaba el otro día sobre una de violín y de... La de violín, esa tiene nombre real. Ajá. Esa era Rosita Iglesias. Rosita Iglesias fue una mujer encantadora, profesora de violín del conservatorio. Era una mujer mayor que yo, así que ya era vieja realmente, ¿no? Pero era un encanto, era refinadísima, siempre vestida de seda, siempre con lindos perfumes, muy delicada en su trato. Y me pidió un día que yo le escribiera una obra para ella, ¿sabe? Entonces yo tuve ganas de hacerla porque realmente la admiraba, la Rosita, ¿no? No bajo el punto de vista de mujer, no, sino bajo el punto de ser humano. Era adorada por los alumnos también. Siempre bien. ¿En qué conservatorio era? Nacional. Usted fue profesor muchos años en el conservatorio. Sí, 14 años. Sí. Ella tocaba muy bien música de cámara, no era solista, aunque tocaba, pero hacía mucha música de cámara, cuarteto, quinteto y todas esas cosas, ¿no? Bueno, y entonces yo le puse Rosita Iglesias. Ella no llegó a tocarla, ella me la digitó. Ella la digitó porque tenía técnica, pero ya no llegó a tocarla. Claro, ya no. Bueno, y esa tiene nombre. La otra tiene nombre que se llama Federico Ignacio Céspedes Villegas. ¿Le conté ese? Creo que me contó. ¿En Mendoza fue? En Mendoza, sí, me contó hace un par de años. Pero bueno, sí, no, es interesante. No creo. Bueno, pero está bien. Claro. Fui a tocar a Mendoza
y me presentaron un muchacho joven de 22, 23 años, me dio la mano y me dice, soy Federico Ignacio Céspedes Villegas. Yo casi me caigo con tal nombre, con tal nombre. Es fantástico, la fonía, ¿no? El precioso sonido de esos apellidos. Claro. Y así todas tienen su historia, todas. Esta es muy interesante, se llama, espérese que me acuerde, Loduvina. Loduvina es un nombre que emplean mucho los del campo acá, la gente común emplea mucho, pero acá le dicen Ludivina, ¿sabe? Y la señora que en Colón, Entre Ríos, fui a tocar un concierto y la directora de la asociación se llamaba Loduvina Prada de Goñi, se llamaba. Y Loduvina me quedé pasmado con el nombre, me gustó. Y yo no sabía quién era. Y un profesor muy erudito del conservatorio que se llamaba, ay, ¿cuántos no? Aguirre, Emiliano Aguirre, profesor de Historia de la Música y profesor de canto. Me contó la historia de Loduvina. Loduvina es una santa que veneran los franceses. Era una mujer bellísima y tenía mucha persecución de los hombres hacia ella, ¿no? Y entonces pidió a Dios que la aliviara de esa cosa tremenda para ella. Y entonces Dios le hizo salir barba. Y es una mujer barbuda. Y se venera en los altares de Francia con barba. La mujer se venera con barba. ¿Se da cuenta usted? Es rarísimo, ¿no? Y bueno, esas historias extrañas de las religiones. Bueno, otra cosa, pregúnteme. Bueno, si no, nos hemos salido un poco del tema, pero tocamos un tema interesante. Usted comentaba que estaba dando un concierto en Mendoza, después estaba dando un concierto en Colón. Yo recuerdo, usted me contó que en alguna época de su vida usted se dedicó mucho a dar conciertos. Sí. Y me contaba también con respecto a los nervios que se sienten cuando uno tiene que enfrentar al público y cómo esto fue cambiando con los años. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo era esa historia? Ya lo sabe, bueno, está bien. Sí, yo toqué música mía, di conciertos, yo no lo inventé eso. Yo acompañé muchos cantantes, entre ellas Conchita Badía, que era una maravilla, la mejor cantante que ha habido acá en la Argentina, vino como refugiada contra la guerra española, en la época de la guerra española, sí. Y una vez ellas cantaban música mía, Clara Oyuela, que era otra de Colón, muy buena también, con ella fui a muchos conciertos, acompañándola, ¿no? Claro. Y tocaban generalmente una parte de mis canciones. Fui a Rosario con Conchita Badía y al poco tiempo recibo una carta de una asociación pro música de Rosario, proponiéndome que yo diera un concierto en base a mis obras de piano. Yo escribí que no, que era muy arriesgado y qué sé yo qué, pero insistieron. Y yo fui y toqué, y tuvo mucho éxito. Claro. Y entonces ahí empecé, y después hacía solamente mis obras, pero en todo el mundo. En Inglaterra, en todas partes toqué música mía solamente, y con beneplácito. Y eso me obligó a escribir más, porque, por ejemplo, a Catamarca y a otras partes. A Catamarca fui 5 veces a dar conciertos, no podía ir siempre con el mismo repertorio. Sí. Y así visité toda la República, desde Río Gallego hasta La Quiaca, viajé toda la punta que ya... Ya la contesté, sí, qué suerte. Fue tocada en algún momento, pero yo le quería preguntar si es muy conocida su música fuera de la Argentina y si tiene alguna anécdota para contarnos. El otro día me contaba una de una persona que iba en su auto en Londres, escuchando la radio. Sí. Tengo una muy linda de aquí. Fui al supermercado a comprar cosas domésticas y había un ómnibus de esos que van los chicos y los llevan a dar excursiones a los chicos. Sí. Y yo iba con mi mochila a comprar las cosas y paró el ómnibus y estaban cantando una canción mía los chicos. ¿Qué le parece? Y usted me preguntaba con respecto a la difusión de mi música. Mire, yo le voy a mostrar una de las planillas que yo recibo ahora cada 3 meses de SADAI, porque liquidan los derechos de autor cada 3 meses ahora, ¿no? Mire, la cantidad de dinero varía acá porque no tiene valor, porque esto tiene... Esto es de... Bueno,
Del 91. Del 12 del 91, o sea, de diciembre del año pasado. Mire, acá estos son, las obras están todas en orden alfabético. Ajá, ¿Ve? claro, claro. O sea, acá se conocen tres obras mías. Bailecito, La Rosa y el Sauce y Si tocó la Paloma. Esas son las únicas que se tocan en Buenos Aires, en Argentina. Pero en el mundo se tocan todas. Todas se tocan, ¿no? Ahora le voy a mostrar esto. Estos son todos conciertos, ¿ves? Ya me voy hasta la Y. Bueno, ya me voy. O sea, todas estas son obras mías tocadas en el extranjero. No, tocadas acá. Aquí, en Argentina. Ahora, mire, esto es del exterior. También, orden alfabético. Y mire, Australia, empezamos con Australia. Suiza, Suecia, Francia, Australia, Francia, Suiza, Yugoslavia, Sudáfrica, ¿qué le parece? Australia de nuevo, Francia, Suiza, Uruguay, Francia, Yugoslavia, Francia, Suiza, Suecia, Yugoslavia, Francia, Yugoslavia, Estados Unidos, Suecia, Francia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Suiza, Yugoslavia. ¿Seguimos? No, está bien, es suficiente, pero ¿qué le parece? evidentemente es ¿Qué le parece? Se toca la música y cualquier cosa, se da cuenta, sigue acá todo. Acá viene Italia, Chile. ¿Se da cuenta usted? Acá hay preponderancia de ciertos países porque son los que han traído los derechos. ¿Se da cuenta? Claro. Porque después viene, ahora aparece mucho Yugoslavia, en la próxima rendición desaparece Yugoslavia porque están los derechos ya percibidos acá, hasta que vuelva otra remesa de derechos de ellos. Y estos son todos discos con obras mías, mire, Uruguay, Francia, discos que se han impreso con estas cosas mías, también en orden alfabético, y yo no los tengo. Ahora me acabo de descubrir en esta obra que les mostré a ustedes, que hay un disco de guitarra que yo no tengo. En el extranjero. Yo lo voy a averiguar. Está bien, acá de Japón viene mucho. De Japón también. Pero son todos discos. Uruguay, España. ¿Qué le parece? Bueno, ¿Se difunde o no se difunde la música? Me parece fantástico. ¡Viva el atonalismo! ¡Viva la dodecafonía! ¡Viva la música concreta! Eso es una porquería, lo digo, lo grito a todo el mundo y en todas las interviews que me hacen les digo, están equivocados, son bodrios, son mentiras, son falsedades, son quiero y no puedo. ¿Basta? Sí. La música auténtica es armonía, melodía y ritmo, perfectamente tonales. Es la única forma de hacer música. Lo demás son camelos, son mentiras. ¿Y qué es lo que le pasó ahora a Ginastera? Se lo acabo de leer. Me contabas. Se le vació el teatro en cuanto pudo salir la gente antes de que terminara la obra. No, en el primer acto se fueron todos. ¿Qué le parece? Linda música, linda música. Bueno. Por eso vivan todos esos, digamos, porque así lo suyo se diferencia de lo general. Sí, y está entrando ¿cómo le puedo decir? Esta vuelta a la racionalidad en todo el mundo, En España los alumnos pidieron al rector del conservatorio, o al director del conservatorio, que les enseñaran a hacer música romántica, no quieren más de decafonía. En todas partes se está volviendo. Y yo tengo una teoría que la aplico a esta. El comunismo, que empezó junto con la decadencia de la música nuestra, hizo todo lo posible por destruir todo el occidente, todo el arte, todo. Esa fue la función de los Schoenberg y de todos ellos, ¿no? Destruyeron la arquitectura, la pintura, ponen tarros de cerveza, excrementos humanos, todo en una pintura. ¿Usted cree que eso es pintura? Yo creo que por ahí algunas manifestaciones artísticas se están alejando un poco de lo que el común denominador de la gente puede apreciar en música o en pero todas las artes. ¿Usted goza viendo un excremento? No, por eso, pero yo soy el común de la gente también. No, de pronto... Bueno, espérense, voy a hablar de verdad. El comunismo tenía como meta destruir Occidente. Iba a ser la organización social de los milenios por venir, ¿no? Duró 70 años. Schoenberg, el inventor de todas estas cosas, el inventor de todo esto,
también pensó que era la música moderna. Él lo dice en sus escritos, la música para el futuro, siempre va a ser esta música. Bueno, y ya se le está derrumbando. Gracias a Dios, se le está derrumbando y volvemos a la cordura. Pero el ejemplo lo tengo con mi obra. Si yo hubiera sido un modernista, no modernista, un improvisador de cosas feas, usted hubiera podido tener una lista como esta. No, seguramente. Yo no conozco a la gente, yo no lo conozco a John Williams, yo no lo conozco a la Berganza, ellas grabaron cosas mías, yo no las conozco. ¿Qué les parece? Y esto se lo quiero decir a los chicos, que no se dejen engañar por los malos profesores. Los malos profesores que no son músicos dicen que esa es la música que tiene que no se puede escribir melodía. Mentira, se puede escribir melodía, lo digo yo. Que no se puede escribir armonía, mentira, lo digo yo. Es todo mentira de los profesores que son absolutamente imbéciles, incapaces de sentir la música. Podrán tener mucha erudición musical, pero no tienen nada de música, son duros como este banco, no conocen la música. Raúl Jiménez, Raúl Jiménez es una bomba ahora en el mundo, Sí. Es una maravilla, yo tengo un disco de fantástico, música, mira. Dice, la soprano Su Mijo, cantaron Ores de Oro de la. Y dice, y después de finalizar el programa, designado cada uno de ellos cantó su canción preferida, cada uno cantó su canción preferida. El tenor Jiménez cantó Pueblito mi pueblo, y la audiencia, que era mucha, esto en el Covent Garden, que era mucha, estalló en aplausos y bravos al finalizar la canción. ¿Qué les parece? En el Covent Garden y en la ópera de San Francisco al mismo tiempo. Pueblito mi pueblo. ¿Qué les parece? Bárbaro, me parece. ¿Viva la decafonía? No, seguro. Volviendo un poquito sobre el... ¿Está grabando? Sí. Ah, bueno, está bien. Volviendo un poquito sobre el tema de las obras para guitarra, varias veces me preguntan los guitarristas por ahí más jóvenes si nunca compuso por ahí obras más chicas, menos... sí. No. Obras, por ejemplo, en un solo movimiento, dado que tocar una sonata, una de las sonatas es un trabajo bastante, digamos, difícil. Sí. Y surgen preguntas, por ejemplo, me dicen, vos que lo conocés a Guastavino, preguntarle tal cosa. Bueno, una es esa, ¿no? Si no ha escrito obras, se toca el bailecito, sí. Es muy tocado en guitarra, pero bueno, es una transcripción, obras así en ese estilo. Y otra pregunta más que me hacen es con respecto a qué extraño que usted haya compuesto todas las obras en una década prácticamente, y después tantos años sin volver a escribir para guitarra. Sí, Y ¿no tiene pensado volver a escribir nada? A los 80 años no. Pero es interesante, porque usted sigue bueno, trabajando. Pero es mucho trabajo, he trabajado mucho. Claro. Ya déjeme leer y gozar. No, sin embargo, acabo de hacer una canción que me pidió Kuffer, ¿conoce al pianista? Sí. Kuffer. Sí. Él ama una canción mía que se llama El San Pedrino. Sí. No sé si la conoce. Sí, ¿La conoce? sí, ¿La conoce? Sí. Y me pidió que le hiciera una versión para piano solo. con galas de piano. Y se la acabo de hacer. Así que es la última cosa que hice ahora. Claro, bueno, o sea que Sí. sigue trabajando. Sigo trabajando. También supe que estuvo haciendo algunos arreglos vocales para el ensamble de Carlos Vido. Sí, mucho. Sí. A él hice muchísimo. Él no tenía repertorio para... Le voy a contar una cosa interesante. Yo escribí toda mi obra y la mandé a la imprenta inmediatamente sin escucharlas, solamente con lo que había acá adentro, ¿no? Y así sucedió que de la mayoría de las obras yo no las he oído. Hay muchas obras mías que circulan por el mundo y yo no las he oído todavía. Viro se especializó en la música coral, ¿no? Y había una obra que yo compuse, que es La Indiana número 2, para coro masculino, que también no la oí, se publicó, se ha cantado en otras partes, pero yo no la había oído. Y este hombre quiso darme el gusto de que yo la oyera y formó un orfeón, que son voces masculinas, ¿no? Y un día me llamó al teatro municipal donde al conservatorio municipal donde ensayaban para que yo fuera a acompañárselas, para escucharlas, ¿sí? Porque son con piano, ¿no?
Y yo fui allí y me quedé embelesado. El coro masculino a mí me gustó, las canciones de Schubert o de Brahms o de Schumann, para coro masculino son esplendorosas realmente, ¿no? Y entonces yo me quedé muy entusiasmado y le prometí, yo le voy a hacer un repertorio, porque yo tenía solamente esa y una canción que se llama Ombú, para voces masculinas solamente. Y en el término de, no sé, de 3 o 4 meses le hice 30 obras corales. Y son las que están cantando. Sí, 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 muy bien, por cierto. ¿Usted las ha escuchado? Sí, en el concierto. Ah, escuché en concierto, claro. Y el cassette que me prestó, donde también sí. Lomita Linares. Bueno, pero esas no son las masculinas. Bueno, esas son coros, no, eso es cuarteto vocal. Claro. Ah, pues yo tengo acá unas canciones vocales, unas canciones masculinas esplendorosas, cantadas por Vilo. Ah, sí. Bueno, pues que se le escucha. Sí, cómo no. Alguna vez he tocado sus canciones acompañando cantantes y me gustaban mucho las adaptaciones que había hecho Lara. Perdone, la había hecho yo, pero la corrigió Lara. Ah, corregidas por Lara. Corregidas por Lara. Como quería... todos los procesos que yo hice para escribir, con la ayuda de Lara. Claro, entonces lo que quería preguntarle era si alguna de estas fue escrita originalmente, me lo está contestando. No pensando en la guitarra, pero sí. No. Mi instrumento es el piano. Claro. Yo cuando pienso algo así, pienso abstracto, pienso en piano, ¿sabes? Y he trabajado mucho con piano, pero he trabajado con otros instrumentos. Claro, pero digamos que varias obras también para... En fin, he trabajado bastante, creo que sí. Que decía, de las canciones, ninguna fue pensada con guitarra, ninguna fue pensada con guitarra. Las canciones son adaptaciones de las que yo escribí para piano. He escrito muchísimas canciones. Bueno, a mí no me queda nada más por preguntarle, sino simplemente agradecerle nuevamente al maestro Guastavino este rato que nos ha dedicado. Yo quiero agradecerle su paciencia. Muchas gracias. Quiero que salude muy afectuosamente a todos los concurrentes al seminario. Bueno. Está bien. Gracias. Bueno.